Bueno, vamos a dar entonces ahora sí, inicio a la charla de hoy. Bienvenidos a todos. Yo soy Pablo Giovan Batista, que estoy a cargo de la gerencia técnica de Legatec, para aquellos que sea la primera vez que ingresan a este ciclo de charlas. Eh, Legatec es una empresa que se dedica a producir y comercializar químicos para la construcción, tanto para la construcción, mantenimiento o reparación de las mismas. Desde hace un tiempo a esta parte hemos dado forma a este ciclo que hemos llamado Legatec y la construcción, y que la idea es, bueno, a todos los que estén interesados hacerles llegar información, datos, conocimiento, como uno lo quiera llamar o denominar, tanto de lo que hacemos diariamente en Legatec, sino también invitando a personas vinculadas a la industria de la construcción que traigan temas que puedan ser de interés para todos ustedes. Eh, este ciclo lo hacemos todos los años, o lo venimos haciendo todos los años, de marzo a noviembre, así que hoy va a ser la última charla del ciclo 2025. Eh, y siempre tratamos, porque todos los años nos ocurre lo mismo, desde hace muchos, muchos años, ya diría más de un par de décadas a esta parte, siempre se acerca esta etapa del año y empiezan todas las consultas relacionadas con el hormigón y el verano. Entonces, bueno, en el día de hoy vamos a hablar un poco de qué significa hormigonar en clima cálido y qué cosas se pueden hacer y qué no, para tratar de minimizar todos los riesgos que pueda sufrir un hormigón durante su construcción y bueno, que no nos demore la obra. No quiero entrar en demasiados temas si quieren, de tecnología del hormigón, pero sí dar dos o tres datos, información, parámetros que hacen que el hormigón se ve afectado por el clima, como para dar un pantallazo general, como para ver después, a partir del clima y su interacción con el hormigón, qué cosas podemos hacer, tanto desde la etapa de elaboración o preparación de un hormigón, su transporte, la colocación y la, digamos, terminación y protección y curado de ese hormigón, como para tener en última instancia algo que es lo que todos queremos hacer, y llegar a tener el hormigón que cumpla con la especificación que tiene y que nos garantice la vida útil del servicio para el cual fue diseñado esa estructura. Eh, Básicamente, si ustedes, digamos, haciendo un rápido reconto, el hormigón sufre dos estados. Cuando recién se elabora digamos, es un líquido viscoso para luego pasar a un estado totalmente sólido. O sea que es un material que tiene dos estados. En esos dos estados, el primer estado, uno generalmente lo llama trabajabilidad, o sea, desde que yo empiezo a mezclar los materiales hasta que lo terminé de colocar al hormigón, o todo el proceso hasta que lo terminé de colocar el hormigón dentro de un encofrado. Y después, en el estado endurecido, resistencia y durabilidad. Eh, entonces, en función de eso, ¿qué relación tengo con el clima? Básicamente, la acción del medio ambiente, sobre todo clima cálido, y en realidad más que clima cálido es combinación de humedad, clima cálido y viento, hace que, por un lado, el desarrollo de resistencia al hormigón no sea lo mismo que en un clima templado. Básicamente se acelera el desarrollo de resistencia con una pérdida posterior, y eso además lo que va a generar, interactuando con el medio ambiente, gradientes de temperatura y gradientes de pérdida de humedad superficial, que va a hacer que ese hormigón sea susceptible de sufrir más de lo que a uno le puede resultar conveniente o aceptable, fisuraciones, ya sea tanto por dilataciones térmicas o por diferencias térmicas, como por contracción por secado. Que obviamente eso, ¿a qué nos va a afectar? Y nos va a afectar al hormigón en su estado endurecido, sea por resistencia y durabilidad. Como les dije, no quiero entrar demasiado, pero básicamente uno lo tiene que recordar un poco para poder ver por qué el clima cálido nos molesta tanto o le molesta tanto al hormigón.
es que básicamente la reacción del cemento con el agua no deja de ser una reacción química. Y para que esa reacción química suceda, además de existir un material activo y un catalizador que reaccione con ese material potencialmente activo, eh, toda reacción química depende de que se produzca más rápido, más despacio, con mayor efecto o menor efecto, estar circunscrito a un ambiente para una determinada temperatura y una determinada presión. Eso va a ocurrir casi con casi todas las reacciones químicas y la reacción del cemento con el agua no escapa a esa reacción química. Y como consecuencia o efecto secundario, una vez que se empieza a producir esa reacción química, hay una determinada liberación de calor. Esa liberación de calor, por un lado, lo que va a hacer es aumentar la temperatura de esa mezcla de hormigón y acelerar esa reacción química que está ocurriendo. En ese proceso de reacción química, el hormigón básicamente primero, si ven el cuadro de elevación o generación de calor en función del tiempo, básicamente uno tiene una primera reacción térmica que no voy a entrar en detalle, pero son los aluminatos tricálcicos los que reaccionan, que es lo que muchas veces a uno le da la sensación que el hormigón fragua demasiado rápido o tiene una especie de falso fraguado. Después viene un periodo digamos, de reposo donde la reacción química no sucede y a partir de cierto tiempo empiezan a actuar o reaccionar los silicatos tricálcicos primero, los discálcicos después, que es lo que empieza a producir el endurecimiento de ese hormigón y obviamente la ganancia de resistencia de ese hormigón. Cuando recién empiezan a reaccionar los silicatos, es lo que uno normalmente podría asociarlo con el tiempo inicial de fraguado de un hormigón y a partir de un cierto momento donde ya hay una cantidad de silicatos que han reaccionado, es el tiempo final de fraguado. Este periodo de reposo es lo que uno normalmente llama trabajabilidad del hormigón. Es decir, es el tiempo que nos está permitiendo la reacción del cemento con el agua para poder llevar el hormigón desde donde lo fabriqué hasta la obra, descargarlo en la obra, colocarlo, compactarlo. Si ustedes ven, entonces, como regla mnemotécnica, si uno quiere, es que por cada 10 grados a ver, si fuera de reducción de la temperatura del hormigón, el tiempo de fraguado se me duplica. Y a la inversa, que sería el caso nuestro de hoy de clima cálido, al aumentar 10 grados la temperatura del hormigón, el tiempo de fraguado se me baja a la mitad. Esto lo podemos ver en el grafiquito que está acá arriba, donde fíjense ustedes que la curva roja es la curva del tiempo de fraguado de un hormigón a 32 grados, la azul es la de 23 y la verde es la de 10 grados. Dos cosas importantes. Fíjense la reducción en el caso entre la de 23 y 32 del tiempo de fraguado. Y la otra cosa importante es que más allá de qué rápido o despacio empieza a fraguar ese hormigón, la curva del tiempo de fraguado va a ser más o menos la misma, se va a tener la misma pendiente. ¿De qué va a depender entonces, o aparte de la temperatura ambiente y la temperatura de la mezcla cuando nosotros lo hacemos, entre otras cosas, del tipo de cemento que estemos utilizando? Obviamente, si yo utilizo un cemento que normalmente uno dice de mayor superficie blend, o sea, son partículas de cemento más chiquitas, con lo cual tengo por metro cuadrado más cantidad de partículas de cemento, tengo más superficie de cemento en contacto con el agua, va a reaccionar más rápido, con lo cual, a igualdad de condiciones de temperatura y de mezcla de hormigón, un cemento más fino en general, el tiempo de fraguado va a ser más corto todavía que el de un hormigón, un cemento con un blend menor. ¿Qué otra cosa yo noto normalmente cuando empieza a usar o a hacer un hormigón en clima cálido?
Bueno, la otra cosa es si mi reacción química de ese cemento con el agua se me acelera con la temperatura, porque por un lado tengo un ambiente más caliente y por el otro lado, como es más caliente, reacciona más rápido y si reacciona más rápido genera más calor, voy a tener una necesidad de suministrarle a ese cemento más cantidad de agua para que siga teniendo agua disponible para poder seguir hidratándose, porque parte del agua la absorbe inmediatamente la partícula de cemento y otra parte del agua también se me empieza a evaporar por la temperatura ambiente. Con lo cual, ¿cuál es uno de los problemas normales que uno se encuentra en clima cálido con un hormigón? Y que a mayor temperatura que tenga ese hormigón, me va a pedir para igualdad de asentamiento una mayor cantidad de agua. Si yo le hago caso al hormigón y le doy toda el agua que él quiere o que me pide, y lo que empieza a suceder es que, o va a empezar a suceder, es que mi relación agua-cemento empiece a cambiar. Pues yo había calculado una relación de agua-cemento determinada para tener una resistencia dada, y si le empiezo a agregar agua, empiezo, sin tocar nada, empiezo a alterar esa relación agua-cemento. Con lo cual mi resistencia va a bajar. Y no sé si, y nunca voy a estar seguro si voy a llegar o no a cumplir con el requisito de mis resistencias de diseño. Como les dije que esa reacción de hidratación se acelera con la temperatura, también la hidratación es más rápida, pero esa hidratación más rápida es menos, si se quiere, la formación de cristales de silicato de calcio hidratado es más incompleta porque no alcanzo a que el agua penetre completamente hasta bien adentro de la masa de esa partícula de cemento. Inicialmente va a tener una ganancia de resistencia mayor que si estuviera, por ejemplo, a 20 grados, pero como no es tan completa la formación de cristales, mi resistencia final va a disminuir. Eso lo podemos apreciar. Si bien esto del libro en la práctica se reproduce siempre, más allá de los porcentajes, fíjense ustedes que la roja es la curva de ganancia-resistencia en función de la edad de un hormigón hecho a 20-23 grados. Cuando yo, vamos a exagerarla, si yo en vez de hacerlo a 23 grados el hormigón lo hubiera hecho a 40 grados, que es la curva verde, vamos a no ser tan exagerados. Inicialmente me da un montón de resistencia, o sea, casi como la resistencia instantánea, si uno quiere, a un día. Eh, pero a medida que va creciendo, aumentando la edad de ese hormigón, mi resistencia empieza a crecer más despacita. Y si ustedes ponen que esta resistencia, este cuadro, lo que está indicando es el porcentaje de ganancia de resistencia de un hormigón en función de la edad, tomando como patrón un hormigón a 20 grados, y a 40 grados perdí casi un 20% de resistencia a los 28 días. Si mi hormigón está diseñado de una manera tal que estoy recontra sobrado de resistencia a 28 días para los 20 grados, y perder un poco de resistencia por usar el hormigón a mayor temperatura no me va a afectar demasiado, porque a lo sumo me va a dar una resistencia menor, pero todavía superior a mi resistencia media que necesito. Ahora, si estoy medio justo, de resistencia media, y a lo mejor por no prestarle atención a estas cosas y probablemente no llegue con la resistencia y empiezan los problemas de por qué da y por qué no da. Lo que les mencioné anterior tiene que ver con, si se quieren, con el hormigón como una masa. Ahora, ¿qué le pasa a la superficie de ese hormigón? Bueno, normalmente ahí empieza a tener un efecto el hormigón de una mayor interacción con el medio ambiente. Básicamente, no solo con la temperatura del medio ambiente a la que está en contacto con esa superficie del hormigón, sino con la humedad que hay en el ambiente y con el viento que esté corriendo en ese momento. Eso me puede generar dos tipos básicamente, de fisuración. Una es una que se produce a las pocas horas de colocado el hormigón, que tiene una forma de mapeo, de arañita, que es la clásica fisuración plástica,
que no es profunda, pero no deja de ser una fisura. Y por el otro lado, después de varias horas y por ahí hasta los primeros días, por un tema de desecación muy temprana del volumen de hormigón cercano a la superficie respecto al núcleo de esa masa de hormigón, se me empiezan a generar fisuraciones más que nada por contracción por secado. ¿Qué quiere decir? Se me seca mucho el hormigón cercano a la superficie y la masa del hormigón todavía tiene mucha humedad. La que se seca más rápido va a tender a contraerse, o sea, achicar su volumen, lo cual es normal en cualquier hormigón. Todo hormigón cuando se empieza a secar empieza a disminuir su volumen. Pero el de abajo todavía ni se entera de disminuir su volumen porque está comparativamente con la superficie recontrasaturado. Eso genera deformaciones, digamos, diferenciales en la superficie respecto al núcleo del hormigón, por llamarlo así. Y todas las deformaciones derivan en tensiones que en el caso de cambio de volumen son tensiones de tracción. Como el hormigón, sobre todo a primeras, es muy pobrecito para tener capacidad de resistencia a tracción y sobre todo a primeras edades, y más todavía a primeras edades, se va a producir lo que uno llama normalmente fisuración por contracción por secado, que a diferencia de la fisuración plástica, estas sí son mucho más grandes, más anchas, o sea, de mayor apertura, y según el tipo de estructura que estemos hablando, la profundidad de esa fisura puede llegar hasta abajo de todo. ¿Cómo podemos regular eso? Bueno, un poco acá existe un ábaco que es utilizado ya casi a esta altura universalmente, donde vincula la temperatura del aire con la humedad relativa del ambiente, la temperatura del hormigón y la velocidad del viento. Y todo eso, asociándolo, me da una tasa de evaporación. ¿Qué es la tasa de evaporación? Básicamente es la cantidad de agua que se me va a ir por la superficie o a través de la superficie en la masa del hormigón por efecto de estos parámetros. Si esa tasa de evaporación a mí me da, en general todos los reglamentos definen que a mí me da mayor de 1 kilo por metro cuadrado por hora, voy a tener fisuración por contracción. Si me da por debajo, se supone que no va a existir. ¿Cómo uso el ábaco? Bueno, básicamente yo entro con la temperatura ambiente en la que está el hormigón. Subo para ver cuál es la humedad relativa que tiene ese ambiente en el momento que lo coloqué al hormigón. Después, a partir de ahí, me voy a la temperatura del hormigón y después bajo a buscar la velocidad del viento. Y con eso, ahí llego a sacar la tasa de evaporación. Existen algunas fórmulas para poder hacer esto mismo que uno hace con un ábaco, hacerlo a través de una fórmula. Pero más allá de eso, es bastante más habitual usar este ábaco que ir a buscar fórmulas para calcular la tasa de evaporación. Como caso particular, más allá de que en general todos los reglamentos digan que con una tasa de evaporación menor de 1 kilo por metro cuadrado por hora no voy a tener riesgo de fisuración por contracción, en el caso particular de pavimentos o de pisos industriales al aire libre, en general, o ya, digamos, en general, cuando ya tengo una tasa mayor de 0,5, ya empiezo a tener potencialmente problemas de fisuración por contracción. En estructuras lineales, como puede ser una viga, una columna, probablemente con tasas un poco superior a 1 no tenga problemas de fisuración. O sea, la fisuración por contracción y la plástica también, pero digamos la de contracción, que es la que estoy hablando ahora, están muy vinculadas con la cantidad de superficie de hormigón que está expuesta al medio ambiente. Entonces, toda estructura que sea de tipo lámina, como puede ser una losa, o cualquier losa, es más susceptible de verse afectada por este fenómeno que una viga o una columna. Después vamos a ver
digamos, esto fue como para dar un rápido pantallazo de ver la incidencia de la temperatura del ambiente con mi hormigón y qué problemas típicos puedo llegar a tener. Ahora empecemos a ver, primero tenemos, digamos, veamos primero de ver cómo definimos qué es un hormigonado en clima cálido y después vayamos viendo las distintas cosas que tenemos o podríamos hacer o debiéramos hacer según el tipo de estructura y de proyecto para minimizar esos potenciales problemas. Yo tomé acá la definición del reglamento CIRSOC, el 201-2005. Si ustedes ven, es una definición. A diferencia de lo que es la definición de hormigonado en clima frío, en clima cálido es una definición muy amplia, muy genérica, no define mucho, no dice mucho, porque básicamente dice que tiempo caluroso es cualquier combinación de factores que asociados a alta temperatura ambiente tiendan a perjudicar la calidad del hormigón fresco o endurecido o que contribuya al desarrollo de propiedades anormales del mismo. Si ustedes la leen, yo la leo, digamos, y dice, ¿y qué me cuenta? ¿Qué me dice? No me dice demasiado. Pero bueno, pero básicamente lo que me está diciendo es, más allá de esa ambigüedad, es que cuando tenga factores asociados a alta temperatura del hormigón, baja humedad relativa ambiente y velocidad de viento, voy a tener condiciones que se van a dar para definirlo como hormigonado en tiempo cálido. Ay, perdón, se me coló alguien. Entonces, como resumen de que se den esas tres condiciones, bueno, y un poco repasando rápidamente entre la definición y lo que vimos antes, en tiempo fresco que voy a tener mayor demanda de agua, una pérdida de asentamiento más rápida, con la tendencia de agregar agua en obra, aunque no sea lo más adecuado, disminución del tiempo de fraguado, una tendencia a tener un agrietamiento en estado plástico y particularmente en el caso, esto no es muy habitual porque es medio raro usar aire incorporado en clima cálido o en la combinación con clima cálido, pero suponiendo que fuera necesario incorporar aire, la temperatura es un tema que hace que la incorporación de aire empieza a ser mucho más aleatoria, de muchas más variaciones, y entonces nos complica la vida para poder estar seguros que estamos poniendo el aire que el proyecto nos requiere o nos pide. Y en estado endurecido, obviamente, si tengo mayor demanda de agua, voy a tener una disminución de la resistencia, tengo una contracción por secado y por diferencias térmicas mayor, con lo cual me disminuye la durabilidad. Y un tema que por ahí sí ya no es tanto, es más un tema estético que otra cosa, pero es bastante habitual, por ejemplo, cuando se desencofra, por ejemplo, los casos típicos, una viga que se vea que la viga tiene variaciones de color en la superficie de la viga. Y parte de esas variaciones de color se deben a que por efecto de la temperatura, como no le dio la misma temperatura en toda la sección de la viga de la misma manera, o hizo que fragüe de manera diferencial y la diferencia de colores es básicamente porque hay cambios o tiempos de fraguado diferentes en una parte de la viga respecto de la otra. Esto sí es una cosa que se ve habitualmente. ¿Qué otras cosas más? Ya que esto en realidad están asociados tanto en estado fresco como en estado endurecido. Bueno, es utilizar cementos de, como le mencioné anteriormente, de mayor superficie, sí, superficie específica. Necesidad de colocar hormigones de alta resistencia, lo cual está muy lindo poder ponerlo y se pueden hacer y no hay un problema. De hecho, se han llegado a hacer hoy por hoy hay alguna obra que se está haciendo con un hormigón H100.
El tema es que va a demandar para poder llegar o alcanzar esas resistencias mayores una mayor cantidad de cemento. Si yo a esa reacción química que les mencionaba antes, en vez de ponerle 300 kilos de cemento, le pongo 400 kilos de cemento, y la reacción va a ser mucho más violenta porque va a generar más calor todavía. O sea, mis problemas de temperatura o de diferencia de temperatura se me van a potenciar. Lo mismo sucede con la necesidad, porque justamente se hacen hormigones de mayor resistencia, además se ponen secciones más esbeltas con mayores cuantías de acero. Y si yo tengo pérdidas de asentamiento más veloces por efecto de la temperatura, se me va a complicar mucho más la colocación de esos hormigones dentro de esos encofrados. Otro tema es que cada vez los mixers son más grandes. Entonces, si yo estoy transportando, en vez de transportar 7 metros cúbicos, ya estoy transportando 10 metros cúbicos adentro de una olla que es metálica y la elevación de temperatura, lejos de disminuir, va a aumentar, con lo cual mi pérdida de asentamiento tiene una tendencia a ser mayor. No necesariamente va a ser mayor, pero tiene una tendencia a ser mayor. Lo mismo sucedería, o cosas similares sucederían si yo tengo que mover volúmenes muy grandes de hormigón que tengan por necesidad de diseño, de proyecto, trabajarse con asentamientos bajos, y con distancias verticales y horizontales muy grandes, en un caso de bombeo, bueno, el trabajo de la bomba y el desgaste de la bomba va a ser muchísimo mayor porque va a tener tendencia a ir perdiendo, digamos, no solo a perder, porque el tema de perder asentamiento no es solamente que pierda centímetros de asentamiento, sino que además, sobre todo ya cuando arranco con hormigones de bajo asentamiento, que se me van poniendo más cohesivos, con lo cual a la bomba le va a costar mucho más trabajo. Y finalmente, lo que a todos al final de cuentas nos interesa es que nosotros estamos en un proyecto de una obra. El verano va a ocurrir indefectiblemente todos los años y en toda obra, en algún momento, tarde o temprano, nos va a tocar tener que trabajar este, en este periodo digamos, de calor, y eso nos puede llevar a que tengamos que modificar los horarios de trabajo. ¿Qué significa eso? Y que probablemente tengamos que, sobre todo si tenemos unas semanas de mucho calor, y que en vez de trabajar, digamos, durante el día, tengamos que trabajar de noche. Ahora vamos a ver por qué. Les dije recién, el verano va a ocurrir siempre, las temperaturas altas van a ocurrir siempre. En algunos lugares del país ese periodo de temperaturas altas será más prolongado, en otros menos, pero que va a ocurrir, va a ocurrir. Con lo cual, lo peor que podemos hacer es no prestarle atención y no tener en cuenta los distintos aspectos a considerar antes que nos llegue este periodo de calor o de verano. Entonces, obviamente que eso nos lleva a tener que armar algún plan digamos, algún tipo o plan de trabajo y obviamente en función de ese plan de trabajo ver cuánto cuesta, cuánto es el costo adicional y evaluarlo en función de los costos de la obra, bueno, qué acciones o medidas vamos a tomar y demás. Y ese plan de trabajo siempre va a estar vinculado a tres aspectos que si bien están asociados, son cosas relativamente diferentes. Uno es el tipo de construcción. Cuando uno habla de tipo de construcción, no es lo mismo, no sé, y esto no es menospreciar a una con respecto a otra, pero si yo tengo que trabajar en una obra de infraestructura muy importante, como puede ser, no sé, una planta de tratamiento de líquidos cloacales, es un tipo de construcción que, en función de su costo y demás, y envergadura de obra, requiere un plan de trabajo diferente que si es un edificio de 5 pisos. Uno no es más importante que el otro, pero son tipos de construcciones completamente diferentes. El otro tema es las características de los materiales que voy a usar, no solo para hacer el hormigón, sino también para curar y proteger a ese hormigón después que lo coloque.
Y la otra cosa es tener gente que esté, digamos, familiarizada, que tenga cierta experiencia en colocar y terminar hormigón en estas condiciones. Si yo, más allá de lo que cueste la hora de cada operario, resulta que nunca trabajaron en verano y seguramente van a cometer errores por falta de capacitación o de conocimiento previo, que no va a ser que por más que hayamos tomado muchas medidas, esas medidas no sean eficaces. Acá más o menos listé una serie de precauciones que uno debiera considerar a la hora de elaborar ese famoso plan de acción, que no quiere decir que haya que hacer todas, sino que es como un listado de decir, todas estas cosas son las que tendría que tener en cuenta. Bueno, ¿cuál de todas estas es la que debo usar y cuáles además las que puedo usar? Porque una cosa es la que debo usar y otra cosa es que en función de los recursos que tenga, que lo pueda o no lo pueda aplicar. Entonces, obviamente, primero que voy a arrancar con el hormigón, con la dosificación del hormigón. Entonces, tengo que usar dosificaciones y materiales que tengan un cierto registro de que se comportan bien en clima cálido. El otro tema es, siguiendo con la elaboración, es, bueno, yo voy a tener acopios de materiales, tengo una temperatura ambiente y bueno, tengo que analizar con qué temperatura voy a elaborar a ese hormigón como para ver si es necesario o no aplicar algún método de enfriamiento del hormigón o de los materiales componentes para garantizar que con esa temperatura que me va a salir de la planta, yo pueda transportar el hormigón y me llegue a la obra con la temperatura que me está pidiendo para ese hormigón la obra. La otra cosa es en el tema del transporte, si yo voy a tener una mayor pérdida de asentamiento, bueno, tengo que ver que mi operativo de transporte y de colocación sea lo más rápido posible, como para que al disminuirme mi tiempo de trabajo, yo pueda hacer ese trabajo en esa menor cantidad de tiempo. La otra cosa es digamos, en función del tipo de hormigón y de la estructura que vaya a tener que llenar con ese hormigón, que es que en función de eso, ver cuáles son las condiciones de exposición como para ver si tengo que cambiar o no el horario en el que voy a elaborar, transportar y colocar el hormigón. Si son estructuras, por ejemplo, no, llamémosles más masivas o que estén más cerca de estar definido como hormigón masiva, y probablemente me sea más conveniente trabajar durante la noche que trabajar durante el día. ¿Por qué? Porque a la noche voy a tener menos temperatura. Aunque no refresque mucho, la temperatura de la noche va a ser menor que la del día. En general, durante la noche no voy a tener viento, que sí lo puedo llegar a tener durante el día. En fin, eso lo tengo que considerar. Este, lo mismo al momento de colocarlo, tengo que ver si yo sé que mi hormigón se ve afectado no solo por la temperatura ambiente, sino también por la humedad y sobre todo el viento. Bueno, si estoy teniendo que hacer una obra donde tengo estructuras de mucha superficie y tengo que prever, tener elementos que me permitan cortar esa circulación de viento y de asegurar una cierta humedad de ese ambiente alrededor de ese hormigón como para tener la menor cantidad o la posibilidad menor de formación de fisuración, primero plástica y después de contracción. Y obviamente al final de todo esto es tener lo que uno llama una reunión de organización, que básicamente es juntar a todas las partes involucradas en el proceso, elaborador de hormigón, empresa constructora, proyectista, etcétera, que estén todos de acuerdo en qué precauciones se van a tomar y cuáles van a ser las condiciones de borde para poder colocar o no un hormigón en una determinada estructura. Entonces,
Arranquemos primero por el hormigón propiamente dicho. O sea, cuando lo tengo que, una cosa es, lo tengo que elaborar y que tengo que estar seguro que cuando me llegue a la obra va a tener una determinada temperatura o no mayor de una determinada temperatura. Normalmente el reglamento CIRSOL lo que fija es que la temperatura del hormigón fresco, y una vez que termine el proceso de colocación y compactación, no esté a más de 30 grados. A menos que el proyectista diga, no, yo para esta estructura necesito una temperatura de colocación menor. Si el proyectista dice que quiere una temperatura menor, hay que buscar la forma de que esa temperatura sea menor, porque es la que manda. Si no fuera así, habría que colocar el hormigón con menos de 30 grados. Lo de 30 grados es medio, a ver, eso es lo que fija el reglamento CIRSOC. Hay otros reglamentos que son un poco más, si se quieren, más laxos, permiten un poco más de temperatura del hormigón, 32 grados. En el caso, por ejemplo, de la norma IRAN 1666, que es la norma que, digamos, regula todos los procesos de la industria del hormigón elaborado, fija 32 grados y podría llegar hasta un límite de 35. La verdad es que no hay una definición, a ver, no hay una definición de si 30 es mejor que 35 o 35 es igual que 30. Se podrían utilizar todos. ¿Dónde va a depender al final de cuentas, cuál es la temperatura máxima aceptable para colocar ese hormigón? El tipo de estructura. Mientras más masiva es, menos temperatura necesito que tenga el hormigón. Lo otro va a depender del delta de temperatura que pueda generar. La elevación de temperatura de ese hormigón colocado a 30 o a 35 grados en un tiempo determinado, esa temperatura que va a ir levantando, compararla con la temperatura ambiente y que el delta de temperatura entre esas dos no sea tal que me produzca una fisuración por retracción térmica. Eh, ¿Por qué? Porque colocar a 30 o 35 no me va a asegurar ni que no se formen fisuras por retracción térmica, ni que tampoco se me puedan formar fisuras por contracción plástica. Entonces, como la temperatura del hormigón en sí misma, no ni sola, porque la ponga a una temperatura determinada o a otra, me asegura además que no tenga problemas de fisuración. Y la verdad que estar discutiendo si son 30, 32 o 35 no es lo más importante. Obviamente que, esto sí, mientras menor sea la temperatura, siempre va a ser mejor. Entonces, si yo tengo que, más allá de esta discusión de qué temperatura específica tiene el hormigón, pero sí no tiene que superar un determinado valor, bueno, yo algo tengo que, de alguna manera tengo que evaluar previamente a hacer el hormigón. Bueno, ¿con qué temperatura de los materiales voy a trabajar? Como para ver qué temperatura de la planta me saldría ese hormigón y ver si esa temperatura más la ganancia de temperatura con el transporte y llego a la temperatura que me están pidiendo como requisito en la obra. Entonces, obviamente, ¿qué cosas tendría que hacer? Y primero tengo que ver la forma de que los materiales estén lo más frescos posible. Entonces eso voy a necesitar o voy a tener que considerar usar el cemento con la menor temperatura posible. En algunos casos se puede, en otros no. Una forma de mantener ese cemento con la menor temperatura posible es tener los hilos pintados de blanco o con algún tipo de aislación térmica. Eh, no usar un cemento o tener silos, cantidad de silos apropiados como para que el cemento, no tener que usar un cemento que recién llega de la planta cementera, o sea, darle la mayor cantidad de tiempo posible para que toda la temperatura con la que haya llegado el cemento pueda bajar, etcétera. Con el caso de los agregados, y en la medida de lo posible es tenerlos a la sombra o con una media sombra o alguna cosa parecida y refrigerados con
una forma de lluvia por con niebla, o sea, una que me ayude a reducir la temperatura. Lo más efectivo siempre va a ser o refrigerar el agua del mezclado o en su reemplazo utilizar hielo. Y obviamente teniendo en cuenta que el hielo que le ponga va a reemplazar una parte del agua de amasado, ¿no? Obviamente. Hay formas de poder hacer alguna evaluación previa que dé buenos resultados, o sea, que el número que a mí me da me permite evaluar si antes de hacer cualquier acción, ver cuánto me va a ayudar alguna de todas estas acciones a bajar la temperatura o a tener la temperatura que necesito. Sí, existe. Hay una fórmula que relaciona el calor específico de cada uno de los materiales por la temperatura de los materiales, la masa de esos materiales. Cuando digo masa me refiero a la cantidad por metro cúbico de esos materiales, incluido hasta inclusive la humedad superficial que puedan tener los agregados, y que en función de eso me arroja una temperatura del hormigón fresco. La formulita que está arriba es una fórmula general que se va a usar en cualquier época del año. La que está abajo incluye este -80 MI, dice, sí, MI, que esto es el aporte a la temperatura de ese hormigón del hielo. Fíjense ustedes que si yo miro cualquiera de las dos fórmulas, o miro las dos fórmulas en realidad, lo más eficiente y efectivo para bajarle temperatura a ese hormigón fresco va a ser o agregando hielo, porque acá estoy a toda mi fórmula o ecuación anterior, la estoy restando rápidamente con un -80 por la masa de hielo, y la otra es teniendo el agua de mezclado lo más fría que se pueda. ¿Por qué? Porque el calor específico del agua es 1, con lo cual cualquier grado que baja la temperatura del agua baja mucho más rápido la temperatura que el efecto que yo tengo sobre los agregados y sobre el cemento, que lo estoy multiplicando por un 0,22. Así que siempre me va a ser más de todas las cosas que puedo hacer, más allá de que todas son válidas, que todas contribuyen o todas colaboran. La verdad es que si uno puede trabajar en condiciones, digamos, las más habituales, en la temperatura del agua o incorporando hielo, es un efecto, digamos, es lo que más me va a ayudar a poder controlar y regular la temperatura de ese hormigón para poder sacarlo de la planta. Teniendo en cuenta, acá sí hay algunas cosas que hay que tener en cuenta sobre esta fórmula y en el uso después cuando quiera elaborar el hormigón, que si voy a usar hielo, tengo que asegurarme que ese hielo, que si bien uno lo va a poner en tipo escamas, no va a poner el cubito de hielo que saca de la cubetera de la heladera, sino es más bien es tipo escama. Tiene que asegurarse que esas escamas se hayan licuado totalmente antes de terminar el mezclado del hormigón o de los materiales para hacer el hormigón. Si yo voy a utilizar agua para refrigerar, aunque sea en forma de niebla, los agregados, bueno, ¿cuál es la contra que voy a tener o el control adicional que voy a necesitar tener? Y es que indefectiblemente va a tener esos agregados un contenido de humedad mayor al habitual. Y entonces, bueno, el control de humedad a la hora de dosificar el hormigón tiene que ser más exhaustivo que en condiciones normales. ¿Por qué? Porque voy a tener seguro siempre mucha más humedad. Y encima más variable porque todo depende que cuánta agua le estoy tirando, en qué momento tiro el agua, etcétera. Esto es más parecido en el caso de enfriar sí, enfriar los agregados usando agua, lo más parecido a lo que le pasa a una planta hormigonera al día siguiente que cayó todo un día de lluvia. Los agregados están recontra húmedos, entonces hay que tener inicialmente hasta que empiecen a escurrir un poco esa agua en exceso, tener un poco más de control sobre la humedad de los agregados. Obviamente que nunca va a ser una buena idea utilizar ni un cemento de alta resistencia inicial y tampoco aditivos acelerantes.
¿Por qué? Por lo mismo por lo que mencionábamos al principio. Si yo inicialmente mi tendencia va a ser que mi hormigón tenga un tiempo de fraguado menor y poner cosas que me aceleren el fraguado, obviamente que no es muy recomendable. Sí es recomendable usar aditivos retardadores de fragüe para controlar o manejar un poco el tema de los tiempos de fraguado de ese hormigón y usar aditivos reductores de agua, más allá de si son en función del asentamiento que se requiera, pero más allá de la capacidad de reducción de agua, sean plastificantes o superfluidificantes, utilizarlos para compensar esa mayor demanda de agua que me va a pedir es el hormigón. Y por el lado del mezclado del hormigón, lo que uno tiene que tratar es que el tiempo de mezclado sea el mínimo posible para producir una mezcla que sea homogénea y uniforme. ¿Por qué el mínimo posible? Y porque justamente el exceso de mezclado hace que haya una mayor cantidad de tiempo donde los materiales se están friccionando entre ellos y esa misma fricción también va a hacer que eleve la temperatura de la mezcla del hormigón. Entonces, si yo lo que estoy buscando es que el hormigón salga y se transporte, entre comillas, lo más fresquito posible, bueno, que le dé un exceso de mezclado al hormigón, no es la mejor opción. Ninguna de todas estas medidas por sí solas resuelven el problema. Es una combinación y según el caso en el que estemos hablando, uno podrá usar una, dos, tres, todas las situaciones o todas las condiciones. Dos cositas básicamente con el uso de retardadores de Fraude. En general, a ver, para una misma mezcla, para una misma condición de temperatura de elaboración y temperatura ambiente, el mayor o menor tiempo de retardo de Frobel va a depender obviamente de la dosis de retardador o de aditivo que utilicemos. Obviamente, mientras mayor es la dosis, mayor es el tiempo de retardo de fragüe que vamos a poder obtener. Pero acá hay dos cosas que uno tiene que compatibilizar. Por un lado uno quiere usar un retardador de fragüe, ¿para qué? Para compensar la pérdida de tiempo de fraguado por pasar un hormigón de 20 a 30 grados, que eso es un tiempo, ¿no? O sea, si yo a 20 grados, mi hormigón sin retardador, como está puesto acá en el ejemplo, tengo un inicio de fragua a las 4 horas y media y quiero compensar y con una determinada dosis tengo 6 horas, bueno, esa hora y media, 2 horas me compensaría más o menos la reducción del tiempo de fraguado de pasar un hormigón de 20 grados a 30 grados. Esa es una situación. La otra situación es que por un tema de transporte del hormigón, yo además de compensar con el aditivo la disminución del tiempo de fraguado, además necesite un tiempo extra por el tema del transporte y la colocación, o porque por ahí a lo mejor la descarga es muy lenta, entonces necesito más tiempo todavía. Bueno, entonces ahí ya necesitaría pensarlo al aditivo, no solo para compensar la diferencia de temperatura del hormigón, sino además el tiempo adicional que necesito para transportar a ese hormigón. Entonces a lo mejor para alguna situación, con compensar en los tiempos me alcanza, y si no, en otros casos voy a necesitar poner una dosis mayor para, además de compensar ese tiempo, darle un tiempo extra de trabajabilidad al hormigón. En paralelo, hay otra cosa más, y es en qué momento, aún usando la misma dosis de aditivo retardador, en qué momento estoy colocando, o en qué momento del día estoy colocando el hormigón. Esto lo vemos en este cuadrito que está acá arriba, este gráfico que está acá arriba, donde lo que está marcando es, por un lado, cuánto se me sube la temperatura de un hormigón colocado en función de un horario de colocación del hormigón y del tiempo.
Entonces, fíjense ustedes que, esperen que voy acá, esta curva es la curva de cómo eleva la temperatura del hormigón, es la misma dosis, la misma dosificación, con la misma cantidad de retardador, todo bárbaro, pero puesto a las 7:30 de la mañana. Y fíjense, me voy al otro extremo, el mismo hormigón colocado a las 3:30 de la tarde. ¿Eso que me indica? Que una cosa es pensar el uso de retardadores de fragüe para compensar los tiempos de fraguado, y otra cosa que es complementaria es en qué momento voy a elaborar y transportar y colocar ese hormigón. Por eso normalmente uno lo que sugiere es que para cierto tipo de estructuras, y mientras más masiva es, más todavía, es tratar de que uno coloque los hormigones, digamos que desde primera hora de la tarde en adelante. ¿Por qué? Porque ahí la temperatura ambiente, si bien llegó a un pico, va a empezar a bajar. Esa disminución de temperatura ambiente va a ayudar al hormigón a que su temperatura interior se eleve mucho menos. Y por el otro lado, lo que decíamos, asociado con la pérdida de fluidez del hormigón, y la tentación de compensar esa pérdida poniéndole agua y usando aditivos reductores de agua, tengamos en cuenta algo más o menos, una regla, si se quiere, medio mnemotécnica, y que normalmente lo que dice es que por cada centímetro de asentamiento que uno quiere aumentarle a ese hormigón, le tiene que agregar 2 litros por metro cuadrado. Con lo cual, si yo tengo un hormigón de 7 centímetros y en realidad lo tenía que haber llegado al hormigón con 15, y le tengo que poner 2 por 8, 16 litros más de agua por metro cúbico. Eso puede significar que mi resistencia, si en vez de haber usado un aditivo, hubiera usado simplemente agua, y mi resistencia baje un 20%, más o menos, por el aumento de relación agua-cemento, nada más. Con lo cual, no es una buena práctica, más, esto ya es independiente de la temperatura, pero con la temperatura ambiente es más crítico todavía la tentación de corregir asentamiento a fuerza de agua. Será más barato, todo lo que uno quiera, pero termina saliendo mucho más caro. Para cierto tipo de estructuras, como pueden ser losas de piso, pavimento, etcétera, todo lo que son estructuras de superficie, una manera habitual, eficiente y relativamente económica de poder ayudarlo al hormigón a compensar esa tentación a tener fisuración plástica es incorporar microfibras de polipropileno en dosis que pueden estar, normalmente están en 600 gramos por metro cúbico, pero puede oscilar entre 600 gramos y 1 kilo de 1 kilo por metro cúbico. Eh, ¿Qué es lo que hacen las microfibras? Básicamente es anclar y coser las fisuras por fisuración plástica que intenten formarse. ¿Van a evitar el 100% de la fisuración plástica? No, pero sí va a disminuir notablemente la aparición de fisuras por contracción plástica. Hasta acá llegamos medio como si se quiere, a todo lo que es la preparación del hormigón, la elaboración del hormigón, el transporte del hormigón. Ahora pasemos a lo que ya sería la colocación y la protección de ese hormigón. Entonces, una de las cosas que a veces no se tienen demasiado en cuenta, sobre todo cuando la temperatura empieza a subir, es que todo lo que es el entorno o el contexto de ese hormigón, en general no se le da demasiada importancia. ¿A qué llamo eso? Y no se toma en cuenta si los encofrados están muy calientes o no están muy calientes, si la armadura estuvo desde hace varios días expuesta al sol y fue levantando temperatura. Ese tipo de cosas, ¿qué va a hacer? Que cuando el hormigón lo coloquemos en ese encofrado,
va a interactuar con todas esas superficies que están más calientes o potencialmente pueden estar más calientes que la temperatura del aire, y ahí empiezo a tener, va a empezar a hacer ruido de fisuraciones por contacto de dos materiales a temperatura distinta. Con lo cual, siempre es recomendable que todos los encofrados y las armaduras por lo menos sean humedecidos previamente como para bajarle un poco la temperatura. No que, obviamente que no quede agua dando vuelta en esos encofrados, pero sí mantenerlos o ayudarlos a mantener lo más fresco posible como para que la diferencia de temperatura entre el hormigón que voy a colocar y esas superficies de contacto sean lo más parecida posible. Bueno, ya lo mencioné varias veces, el tema de hormigonar en condiciones diurnas, y algo muy importante que obviamente va a ser cada vez más importante cuando más importante es la obra, de tener un control mucho más estricto de lo que es temperatura, humedad ambiente, velocidad del viento, temperatura del hormigón, o sea, tener un registro mucho más continuo y exigente. Cuando uno está a 20 grados y uno normalmente no está tomándole mucha temperatura al hormigón, le tomará un camión cada tanto y no mucho más. Lo mismo que la temperatura ambiente. Y si da 20 y da 22 grados, es más o menos lo mismo. Ahora, cuando estoy en clima cálido y encima estoy hormigonando en los peores momentos del día, o sea, cuando estoy arriba de 35 grados de temperatura ambiente, y seguramente voy a tener que hacer un control de todas estas variables mucho más, con un periodo de tiempo mucho más corto. Entonces, no sé, si yo de 10 camiones le tomaba una temperatura del hormigón, y probablemente le tenga que tomar cada 2 camiones, tenga que tomar la temperatura del hormigón. Y ahora sí, finalmente empezamos a jugar un poco con ¿qué hago para proteger y curar a ese hormigón ni bien terminé de colocarlo? Entonces, obviamente que lo primero, más allá del método que uno elija para esa protección y curado, es mantener todas las superficies eh, que están expuestas sobre todo al medio ambiente, y eso incluye a los encofrados, humedecidos permanentemente. Teniendo en cuenta que si lo voy a hacer utilizando agua, bueno, que esa agua no tenga una temperatura menor a 10 grados de la que tiene el hormigón. En muchos casos, poder asegurar esto de que tenga que mantener humedecida las superficies expuestas al hormigón durante 48 horas, eh, y protegidas contra el viento y la humedad durante 24 horas, es bastante complicado, en el sentido que hay que asegurarse que esté alguien pendiente de eso y y esté haciendo esa tarea. En muchos casos, lo mejor es recurrir a lo que normalmente uno llama membranas de curado, sobre todo para lo que son hormigones de superficie, donde ni siquiera tengo un encofrado que me ayude, manteniéndolo húmedo, a controlar un poco estos temas de interacción de temperatura, humedad y viento. Si hablamos de membranas de curado, hago una salvedad. Curar con agua, ¿es bueno o es malo? No, es bueno. O sea, lo que uno tiene que garantizar, más allá del método de curado que utilice y de protección, es que el hormigón no pierda humedad interior rápidamente, y mucho menos que haya una pérdida de humedad de ese hormigón en la cercanía de su superficie con el medio ambiente. Que pierda humedad rápido va a producir mayores tensiones por contracción por secado de las que debiera tener. O sea, el hormigón necesita, más allá de que ya haya, a los ojos nuestros, haya endurecido,
necesita seguir teniendo humedad para que se sigan produciendo ese proceso de hidratación de las partículas de cemento. Si pierde rápidamente humedad, aparte de secarse más rápido, va a producir que las reacciones se empiecen a detener. Si se empiezan a detener, voy a empezar a perder resistencia. Y si esa pérdida de humedad es muy violenta, o en términos comparativos lo de violento, bueno, mi contracción por secado va a ser mayor y la aparición de fisuras posteriores por ese fenómeno van a ser mucho mayor. ¿Usar agua es un buen método? Es un buen método. ¿Qué exige? Exige que no en el momento inicial, sino en los días posteriores, haya alguien encargándose de hacer ese mantenimiento de humedad en contacto con la superficie del hormigón o de los encofrados. Cuando uno en lugar de eso, sobre todo en los que son estructuras con el hormigón expuesto al medio ambiente, y el uso de las membranas de curado es mucho más eficiente. ¿Por qué? Porque uno el cuidado que tiene que tener es al momento de colocar la membrana de curado. Una vez que está puesta la membrana de curado, se puede olvidar de volver a ver cómo está esa membrana formada. Y la idea de la membrana de curado es que forme una membrana que no es que evita la evaporación del agua o de la humedad de ese hormigón, sino que la retrasa. Desde el punto de vista de tipos de membranas de curado, básicamente, si bien existen otras, pero conceptualmente es como que existen dos tipos de membranas de curado, una base agua y una base solvente. Según la rigurosidad del clima, o sea, cuando hablo de rigurosidad del clima, vuelvo a repetir, combinación de temperatura, humedad y viento, puede ser más conveniente una que otra. Cuando las condiciones son más severas, siempre va a ser más conveniente utilizar una membrana de curado base solvente frente a la base agua. ¿Y eso por qué? Es básicamente por un motivo muy simple. Las membranas de curado base solvente, el solvente se va a evaporar más rápido que el agua de las membranas base agua. Si se forma más rápido la membrana, estoy protegiendo a la superficie en un momento más inmediato después de terminar las tareas de determinación del hormigón que si uso una base agua. Adicionalmente, las que son compuestos base agua necesitan que el agua que pueda exudar ese hormigón termine de exudarlo. ¿Por qué? Porque si yo la coloco muy rápido, como todavía no formó la membrana, porque el agua que lleva esa membrana todavía no empezó a evaporarse, encima va a tener como acción contraproducente que va a estar recibiendo agua de abajo del mismo hormigón. Al recibir más agua y no haberse evaporado el agua que tenía esa membrana de curado base agua, lo que hace es empezar a cambiar la relación de material activo, que es el que va a formar la membrana, respecto del agua que tiene que tener. Y entonces la membrana o se corta o no se forma o se corta. Por eso, en general, uno, como recomendación, digamos, habitual, dice, mientras las condiciones climáticas son más severas, y estamos hablando de estructuras de superficie, como pueden ser pavimento, losas de piso industriales, etcétera, es más recomendable utilizar membrana de curado base solvente. En climas menos expuestos, que al fin de cuentas menos expuesto es, volviendo a ese famoso ábaco, conocido ábaco que les mostraba antes, si mi tasa de evaporación está lejos de ese 1 kilo por metro cuadrado por hora, y puedo utilizar o podría utilizar una membrana de curado base agua que va a ser igual de eficiente que una base de curado base solvente. Eh, bueno, esto, esperen que salgo de acá.
Listo. Eso era lo que tenía para comentarles hoy. Espero que les haya interesado. Y bueno, ahora sí, si quieren, pueden abrir su micrófono y me pueden hacer todas las consultas que les parezca. Pablo, una consulta. Sí, Adrián, ¿qué haces, Adrián? ¿cómo estás? Eh, la consulta es si uso alguna membrana, como por ejemplo el 15SC, Sí. eh, arriba de eso, ¿debo colocarle también el nylon como para protegerlo del viento 2 o 3 días o es contraproducente? Mirá, en realidad no es contraproducente. El único cuidado, a ver, esto es obviamente que estamos hablando de eh, digamos, llamémosle de pisos que están al aire libre, ¿no? O sea, porque yo puedo hacer una losa de piso o de pavimento, porque al fin de cuentas son muy parecidas conceptualmente, trabajan un poco distinto, pero conceptualmente desde el punto de vista de colocación y construcción son parecidas. La puedo poner al aire libre o adentro de un galpón. Cuando la pongo adentro de un galpón, mi efecto del viento empieza a disminuir, porque mis condiciones ambientales puedo tener mucha temperatura, pero son estables las condiciones ambientales. El problema arranca cuando estoy afuera. Sí, en este Sí, caso es afuera y claro. Eh, son cintas de hormigón que, o sea, hago la base y hago la cinta, hago todo junto. por eso, Eh, entonces, en ese caso, la membrana de curado, o sea, cuando uno habla de curado, en general va a hablar de curado y de protección. En general, cuando uno habla de protección, tenés un problema que es difícil armar barreras cortaviento mientras estás metiendo el hormigón en la cancha para hacer la losa. En general es bastante difícil, hay que ser sí, honesto. Se pueden, pero es difícil. Entonces, una manera de compensar, pero el viento al día siguiente que coloqué el hormigón va a seguir existiendo y va a seguir tratando de secar la superficie, aunque haya una barrera que es una membrana de curado que está haciendo que el agua se evapore más despacito. Con lo cual, si uno, además de ponerle una membrana de curado, eh, puede aplicar algún esquema de protección, como decís vos, de ponerle un nylon encima, le va a ayudar al hormigón a que esa pérdida sea aún menor todavía, entonces el riesgo de fisuración va a ser muchísimo más bajo. El único tema que uno tiene que tratar cuando hace esa técnica de ponerle un nylon encima, que lo ideal es que ese nylon tenga una cámara de aire, o sea, que no esté pegado al hormigón o en contacto con el hormigón. Siempre lo ideal es que puedas armar o preparar algo que deje una cámara de aire entre ese film de polietileno y la superficie del hormigón. Eh, Porque además, primero porque por ahí te pueden manchar al hormigón, el nylon. Pero además la otra cosa es que al poder hacer una cámara, aunque no tenga mucha altura, me va a funcionar como una especie de cámara de curado, porque el hormigón va a seguir sacando, sobre todo en clima cálido, sacando temperatura de su masa. Esa temperatura va a calentar esa cámara de aire que vos le armaste, el nylon no la deja salir, va a condensar y eso le va a ayudar a que mantenga un húmedo todo ese ambiente, con lo cual te garantiza o te ayuda a que tu ganancia de resistencia sea mayor. perfecto, perfecto. Y si le agrego agua al día siguiente, eh, A ver, no es lo más conveniente porque vos ya le pusiste algo que está funcionando como barrera de salida de humedad de la superficie. Entonces, lo que le ponga, por ahí podés correr el riesgo que cortes a esa membrana. Es mejor en ese sentido dejar, a ver, las membranas de curado están pensadas justamente para evitar esa pérdida bruta de humedad en los primeros 7 días del hormigón.
que son los más críticos por el tema de fisuraciones. Una vez que pasó eso, ya empieza a ser menos grave el problema de pérdida de humedad. Entonces yo no le Igual, paso, no le meto. A ver, si querés curar con agua, curá desde el minuto cero, pero no a posteriori. ok. Yo igual al día siguiente tengo que tratar esa cinta de hormigón o ese pavimento, tengo que cortarlo. Así que igual tengo que desprotegerlo. Sí, pero bueno, eso también es inevitable porque tampoco podés cortar en el momento que quieras. Está bien, está bien. Así que Bueno, bueno, perfecto, gracias. acá veía en el chat una consulta de, a ver, acá está, de Roberto Pollack diciendo de si los retardadores de fragua es lo mismo que hablar de controladores de hidratación. A ver, como tecnología son parecidos, pero no son exactamente lo mismo. Eh, ¿Por qué son más o menos parecidos? Porque tanto un retardador de fragua como un controlador de hidratación básicamente hacen que generen ese efecto de retardo, medio como produciendo una especie de película que envuelve a la partícula de cemento y esa película es la que demora el ingreso de agua dentro de la película, dentro de la partícula de cemento para que empiece a hidratarse. No funcionan exactamente igual, pero sí son parecidos. El tema de los controladores de hidratación están pensados o fueron pensados originalmente cuando uno ya lo que quiere conseguir es, si se quiere, entre comillas, dormir al hormigón, o sea, que ese periodo en la curva que es de descanso de la reacción no se produzca más lentamente contra el retardador de Frage lo que hace es que, bueno, ese tiempo sea mucho menor. ¿Funcionan igual? Funcionan igual. El único tema es que el control de hidratación, según la dosis que se le haya colocado, si se le coloca una dosis muy baja, va a funcionar como un retardador de Frage convencional. Si se pone una dosis un poco más alta, que en realidad es lo que debiera hacer, es pensarse cuánto tiempo tengo que dormir el hormigón y a partir de eso poner la dosis. El tema es que después lo tengo que, para que el hormigón vuelva a reaccionar y empezar a hidratarse, necesito activarlo con algo. O es con un mezclado muy fuerte, o es colocándole algo, un acelerante, que en última instancia, que rompe esa barrera y empieza el proceso de hidratación como si nada. Normalmente uno usa, esto no quiere decir que no se pueda usar en otros casos, normalmente lo usa cuando necesita o descargas que son extremadamente lentas, como puede ser, no sé, descargar un mixer de hormigón adentro de un túnel para colocar hormigón proyectado. Eh, como los volúmenes son relativamente bajos, tarda mucho en descargarse un camión. Y entonces sí, yo puedo usar un controlador de hidratación justamente para dormir el hormigón y que sea el acelerante del hormigón proyectado, cuando lo estoy proyectando, sea el que rompa esa barrera y produzca un endurecimiento normal del hormigón. Otro caso posible o que habitualmente se puede usar es cuando yo tengo un tiempo de transporte que ya es muy largo. Y entonces, bueno, puede ser que sea conveniente utilizar este tipo de aditivo. Se pueden usar, depende del tiempo de transporte y la necesidad, se pueden usar los dos indistintamente y en algunos casos, bueno, puede ser mejor o peor uno que el otro, pero digamos, desde el punto de vista, si se quiere, de características tecnológicas, al fin de cuentas, para lo que uno los puede usar, si uno lo que quiere es, digamos, compensar el efecto de la aceleración del tiempo de fraguado por el tema de la temperatura, y esos son tiempos normales, puedo usar un retardador de Frage. No sé si es tan necesario o conveniente utilizar un controlador de hidratación. Cuando ya los transportes son muy largos o las descargas son muy lentas, puede ser conveniente. Porque además, a ver, esto no lo dije antes y ahora que lo estoy, digamos que lo estoy diciendo, me voy acordando o lo voy diferenciando, lo voy agregando.
El controlador de hidratación, como justamente puede ser eliminado y activado el hormigón con algo, con otra cosa, bueno, me da una ventaja en tiempo de viaje muy largo contra el retardador de Frawley por un tema de cantidad de dosis. El retardador de Frawley yo le puedo poner tanto aditivo que a lo mejor pueda llegar a generar una inhibición de la hidratación del hormigón y el hormigón no me endurezca más. Y no lo puedo compensar poniéndole un acelerante o algo que se le parezca. El controlador de hidratación, eso sí me lo permite. Entonces, yo cuando empiezo a descargar, le pongo algo que digamos, que me lo active al hormigón, o sea, que me mate el efecto del controlador de hidratación, y entonces empieza a hidratarse el cemento como si recién lo hubiera mezclado y tengo menos riesgo de inhibición de Frawley. Perdón, Pablo, Sí. clarísimo, ¿no? Todo, clarísimo todo. Lo que me queda la duda es entonces, el retardador de Fragüe tiene un tiempo en donde digamos, un tiempo de El tiempo de funcionamiento, digamos, por efecto, decirlo así, y un tipo de, claro, un tiempo de efecto y después se activa solo, se desactiva solo, vamos a llamarlo así, el retardo. exactamente, exacto. Ahora, claro, Y el ¿cómo se llama? controlador de El controlador hidratación, no. no, yo lo tengo que activar, Ahí va. Sí, 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 está bien. Sí, ¿no? sí, sí. Ahora, lo que pasa es que normalmente, a ver, por eso te decía, uno cómo lo puede activar. Y esto va a depender de la dosis que uno haya puesto, porque también tiene Claro, que, digamos, un retardador de Fragüe normalmente dice, ¿cuántas horas querés retardar el Fragüe? Uno te dice, no claro, sé, 2 horas, 4 horas, sí, y uno con las dosis convencionales llega sin mayores problemas. claro, sí, En el sí. caso del controlador de hidratación, uno tiene que hacer algún tipo de evaluación en función de los tiempos que quiere, digamos, dormir al hormigón, porque acá ya sería no es retardar, sino dormir al hormigón. Claro, sí, Bueno, sí. ¿qué dosis es aconsejable? Pero teniendo en cuenta eso, después uno activa el hormigón con algún método, digamos, que puede ser o un mezclado muy violento, o sea, salgo de la velocidad de transporte del mixer, o si no la otra es colocándole directa o indirectamente un acelerante. El acelerante me va a Claro, romper la película y el hormigón va a empezar a hidratarse como si recién lo hubiera mezclado. claro. No me va a Ahora, generar, digamos, un potencial, digamos, inhibición del Frawley. Esa por claro, ahí es la mayor diferencia entre uno y otro. Después lo otro es un tema, digamos, de practicidad y de tema económico. Si salen más o seguro. menos lo mismo y la cantidad de aditivos para el uso que lo voy Sí, a necesitar sale más o menos lo mismo y en medio un distinto cuál uso. sí, sí. Ahora, los fluidificantes funcionan, digamos, ayudan muchísimo al retardador, al retardo en el fragüe, digamos, ¿no? Además de dar la plasticidad que uno necesita, más que nada cuando uno bombea hormigón. Yo he visto mucho que, o sea, me ha tocado ver bastante que, bueno, que te permite trabajarlo muy bien el hormigón, retarda el fragüe. En realidad, más que Buenísimo. retardarte el fragüe, a ver, te lo retarda un cachito si querés en forma como. A ver, cuando uno habla de retardo de fragüe es relativo en función de las temperaturas, tanto del Claro, hormigón como ambiente. sí, En sí, condiciones, digamos, cálidas, digamos, el hecho de que vos le pongas un superfluidificante cuando lo estás descargando al hormigón, y sí, te da, como te aumentó la trabajabilidad, te da la impresión de que también aumentó el tiempo de fragua. En realidad no te lo está aumentando, sino, o retardando, sino que lo que te está ayudando es a que la trabajabilidad se mantenga como si lo hubiera mezclado mucho más cerca de lo que estoy colocando el hormigón. Te está compensando ese efecto de pérdida de asentamiento. Ese es a menos, porque digamos, el mundo de los aditivos es bastante amplio, estés utilizando un aditivo superfluidificante que tenga como efecto secundario un poco de retardo de fraude. sí, O sea, en sí, sí, me general, pasó. los aditivos, todos tienen, es como si querés, es como los remedios. Vos tenés una acción principal, una acción secundaria y un Sí, efecto, digamos, no deseado. sí, ¿No? Entonces, dentro de los
tanto los superfluidificantes como los fluidificantes, vos podés tener un fluidificante o super normal, o sea que ni retarde ni acelere el fragüe, pero después podés tener ese mismo aditivo que tenga como efecto secundario que sea retardador de fragüe o que sea acelerante de fragüe. ¿Cuál sería en estos casos de aditivos que tienen doble uso o doble función? Que Ujú. como efecto no deseado es que si yo tengo un súper con retardo, que si me voy de mambo con la dosis de aditivo Sí, superfluidificante, también me voy de mambo con el tema del retardo de Fragüe. O me puedo ir. totalmente. Sí, 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 ¿No? sí. Entonces ahí uno tiene que tener un poco más de control o de recato de cuánto aditivo le vas a No, la meter. dosis, obvio. Yo lo he visto mucho o sea, en losas donde se terminan con los famosos helicópteros, digamos, ¿no? Y bueno, que a veces pasa que les tarda más cuando se pasan un poco con el fluidificante, tarda más en tirar, como le llaman al hormigón, y bueno, se extiende el periodo de que eso endurezca mínimamente como para poder apoyarse arriba y darle terminación a esa losa. Sí, está bien. Sí, por eso. A ver, cuando uno... En general uno tiene mucho problema o más problema con el clima cálido cuando estás o construyendo losas Ujú. por- y la otra cuando estás con hormigones más bien de tipo masivo. Ah, Son los dos lugares donde más complicaciones te genera sí. el clima cálido, pero también el clima frío, pero digamos es donde tenés más complicaciones. Porque es donde más tenés interacción, en la casa de losas, más interacción con el medio ambiente tenés, porque tenés mucho Claro. más superficie, viste, expuesta al medio ambiente. Y en los masivos, y sobre todo en clima cálido, es porque tenés mucha masa de hormigón que va agarrando temperatura dentro, y la Ah, temperatura que tiene el corazón de esa masa de hormigón es mucho más alta que la que tiene el medio ambiente. Digo, una masa de hormigón te puede subir a 70 grados sin problema, un hormigón masivo. Entonces sí. vos estás mezclando o combinando un lugar que tiene 70 grados con uno que está a 25 por ahí. Ujú. Esa diferencia de temperatura va a generar Ah, algún tema de fisuración por retracción térmica, seguro. sí, 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 sí. Pero la máxima temperatura en la masa del hormigón, que conviene que no esté más de 35 máximo, ¿no? Empecé de vuelta que ahí me perdí. No, no, la temperatura de la masa del hormigón, conviene que no supere los 35 grados, ¿no? En realidad, a ver, una cosa es la temperatura del hormigón cuando recién lo colocas. Sí, lo ideal es que no estés por arriba de 35. Y Claro, mientras a más eso voy. bajo, mejor. Ahora, yo lo coloco el hormigón a 30, 35 grados y es probable que la temperatura de ese hormigón a las 2 horas, 4 horas de haberlo colocado empiece a subir y pueda estar en 50 grados. Ujú. Si arranco en 30, Ah, 20 grados de elevación de temperatura del hormigón, ah. es probable. Y eso es normal, digamos, claro. Y Sí, es sí, normal. sí, Por eso uno hace tanto hincapié, no solo en la temperatura de colocación, sino más en el tema de cómo lo protejo y lo cubro a ese hormigón. Porque esos totalmente. 50 grados hace que el agua de adentro del hormigón se empiece a ir mucho más rápido. Sí. Y ahí Sí, el empiezan los... colega hablaba, el colega hablaba de taparlo con nylon. Bueno, nosotros hacemos lo mismo, hicimos, o sea, aplicamos membrana de curado, después de haber terminado el allanado mecánico, digamos, apenas, ya en el momento mismo, y bueno, y Sí, después nylon, y la verdad que nos ha quedado muy, muy bien, ninguna fisura, mínima alguna por ahí, pero nada. Es decir, la verdad que el método de tapar con nylon, después posteriormente la membrana de curado, y tenerlo tapado una semana por lo menos. está. Por lo menos Sí. a nosotros nos ha dado buenos resultados. No, es que eso, por eso te digo, porque en última instancia le hiciste como una especie de cámara de curado. No Exacto. dejas que la humedad que tiene el hormigón, que se va a ir sola porque se quiere ir, Ujú. bueno, choca contra un nylon, el nylon te hace como efecto invernadero y eso como una cámara de curado. Entonces Y toda la sí, después. humedad que se va del hormigón vuelve al hormigón por la misma cámara que le armaste.
Exacto. Y esa cámara de aire bajo online no se forma medio sola, porque yo te escuchaba y, claro, uno la aprieta con madera para que no se vuele el nylon, ¿no es cierto? Y se te forma, se te va formando, se van haciendo como bolsas de aire entre madera y Sí, madera, digamos, para decirlo de alguna manera. Pero está bueno, sí, la verdad que coincido y da buenos resultados, por lo menos a mí me ha dado buenos resultados. está bien. Es difícil Acá, que te mojen la luz, es muy difícil. Claro, sí, sí. está. Perdóname, ahí tenía otra consulta, estaba viendo, una de que me preguntaban por caso de estructuras curadas a vapor, como poste de hormigón y demás. Lo que no sé cuál es la pregunta. Eh, si necesita, a ver, tema de temperatura, acá en realidad, a ver si entiendo por dónde puede ir la consulta. Eh, si uno hace una estructura curado a vapor, se supone para empezar que el curado a vapor está dentro de un ambiente o un recinto. Ya el curado a vapor es un método de curado, con lo cual no es necesario después poner membrana de curado, ni protección, ni nada, porque está hecho en un recinto y lo que importa es el ciclo del curado a vapor más que otra cosa. En cuanto a las temperaturas del hormigón, en general, cuando hay curado a vapor, son más complicadas cuando uno está en clima frío que en clima cálido. ¿Por qué? Porque uno cuando cura a vapor, más allá de la temperatura máxima a la que uno quiera llegar, el ciclo es un periodo de tiempo donde uno precalienta el ambiente, después se mantiene esa temperatura durante un periodo de tiempo determinado y después viene un periodo de enfriamiento. Eh, pero esa es la temperatura a la que yo voy a curar el hormigón porque lo quiero apurar al hormigón para que gane resistencia. Eh, Con lo cual, el único tema es en verano no debiera tener un mayor problema porque el hormigón ya va a estar a una temperatura relativamente alta, con lo cual mi periodo de tiempo de precalentado va a ser menor porque arranco con un hormigón a una temperatura mayor. Quizás el problema esté más en clima frío donde yo arranco con un hormigón, en vez de estar el hormigón a 30 grados, va a estar por ahí a 15 grados. Entonces tengo que darle más tiempo a esa temperatura de precalentamiento para llegar a la temperatura que tengo que curar. El límite superior, que es a la temperatura que quiero curar, está fijada por otro lado, es que no puedo quemar el hormigón, entonces no me puedo pasar de 60 70 grados. Eh, Según el caso, ¿no? Pero digamos, después todo lo demás, no necesitaría posterior, o sea, a ver, me parece, y estoy tratando de interpretar la consulta, me parece como que no sería necesario un tema de protección o de control de temperaturas del hormigón si, en clima cálido. Eh, Acá veía una consulta. Una cosa que no les mencioné, igual se lo iba a mencionar en un ratito. Pablo, La... Pablo, Sí, señor. ¿cómo estás? Guillermo te habla. ¿Qué Un hacéis? aporte más ahí al tema que se consultaba recién de curado a vapor. Sí, Nosotros, justamente en una fábrica de postes de hormigón pretensado, el curado a vapor lo desarrollamos más como sistema propiamente dicho de curado, como para ganar resistencia. Entonces, disponer rápidamente resistencia para poder destezar y lógicamente al otro día seguir con el régimen de producción de fabricación de postes. O sea, lo utilizamos sí, para ese fin, ¿sí? Más que como sistema propiamente dicho de curado. Porque como comentabas, estas fábricas generalmente, la mayoría, no digo todas, se encuentran en una nave industrial techada, la mayoría. Quería hacer ese aporte. sí, por eso, Guillermo, decía, a ver, más allá de que no terminaba, porque como vino por este,
por ahí por un mensajito en el chat, no terminaba de entender la consulta, si, a dónde apuntaba la consulta. Pero a mí me parecía que, a ver, en tema de hormigón, más allá del método de curado, eh, en el caso de usarse curado a vapor es más complicado, crítico, más cuidadoso, hay que tener más cuidado en clima frío que en clima cálido. Eh, Mirando acá las consultas, una cosa que no les mencioné, bueno, la charla esta yo la estoy grabando y después próximamente la vamos a estar subiendo a nuestro canal de YouTube, que pueden entrar en el momento que quieran, donde van a poder ver esta charla y además, bueno, charlas anteriores. Entonces, por ahí si hay algún tema que les parece interés, pueden mirarlo. Eh, Acá tengo una consulta de repetir parte del uso acelerante en tiempos cálidos. No sé qué dije, o qué se interpretó, pero a ver, hago dos aclaraciones. En hormigones colocados, digamos, colocados in situ, no es conveniente el uso de acelerantes de fragüe en tiempo cálido, ¿no? Obviamente. ¿Por qué? Porque si ya normalmente yo tengo una disminución de mi tiempo de fraguado por efecto de la temperatura y usar un acelerante, lo único que voy a conseguir es achicar más ese tiempo de fraguado en el hormigón. Uno podría decir, bueno, pongo el acelerante no para el transporte, sino que lo pongo a pie de obra porque quiero ganar resistencia más rápido. En realidad, a más temperatura ambiente, más rápido va a ser la ganancia de resistencia. En realidad es casi como contraproducente. Hay que tratar que el hormigón en clima cálido gane resistencia más despacito, porque recordemos que la ganancia de resistencia por efecto del clima o de la temperatura es mayor a corta edad, pero como la formación de cristales cristales de hidratación es más incompleta porque se forman más rápido, pierdo resistencia final, con lo cual en realidad es al revés, hay que tenerle más paz, no hay que acelerarlo ni hay que apurarlo al hormigón en clima cálido. Solito va a ganar resistencia inicial, la va a tener. El problema es asegurarse que no pierda resistencia final por una pérdida de humedad prematura del hormigón y desarrollo menor de cristales de hidratación. A lo mejor se malinterpretó cuando uno hablaba del uso de inhibidores de fragüe, el uso de acelerante para matar el inhibidor. En realidad, acá estoy usando el acelerante para romper el efecto digamos, del inhibidor de hidratación de un hormigón. Esos aditivos lo que hacen es forman una película mucho más densa digamos, y gruesa que un retardador de fragüe, con lo cual, mientras que uno no lo reactive al hormigón, el agua casi que ni entra, conceptualmente, ¿no? Casi ni entra a las partículas de cemento y como casi ni entran, hace que el hormigón está como si todavía no lo hubiera empezado a mezclar, así a lo bruto. Con lo cual yo tengo que, de alguna manera, cuando quiero activar al hormigón, lo tengo que, de alguna manera, romper esa lámina que está envolviendo la partícula de cemento. Y esa lámina la puedo romper de dos maneras. Una es dándole una agitación de mezclado muy, digamos, violenta, más rápida, como si fuera una velocidad de mezclado del hormigón. ¿Por qué? Porque la misma fricción de los agregados va a romper esa película. La otra manera que uno puede hacerlo es colocándole un acelerante de Fraude. Cuando uno piensa en eso, normalmente, ¿qué tipo de acelerante es? Es cuando, por ejemplo, yo estoy usando un inhibidor de fragua porque voy a tener una descarga muy, muy despacio en hormigones que se van a colocar por hormigón proyectado, pero con una velocidad de descarga muy lenta. El acelerante que voy a utilizar
es el acelerante que se utiliza en hormigones proyectados, que es para no solo con inhibidor o sin inhibidor, lo que busca ese acelerante es directamente es llegar hasta la boquilla de proyección con un hormigón muy fluido y en la boquilla al mezclarse con el acelerante hace que el hormigón se proyecta sobre la pared y ahí automáticamente cuando entra en contacto con la pared se le muere o le desaparece toda la fluidez al hormigón. O sea, si yo llegaba hasta la boquilla con 18 de asentamiento, ni bien toca la pared, ese hormigón pasa a tener cero de asentamiento. Cuando yo uso un acelerante de esos, obviamente que maté todo el efecto inhibidor que tenía el aditivo inhibidor. Nada más. Eh, una pregunta más. ¿Cuándo es el momento ideal para colocar el retardador en el proceso de carga? En realidad, el momento para colocar el retardador de fragua es el mismo que cuando uno coloca un plastificante cuando está elaborando el hormigón. Es exactamente igual. No tiene sentido ponerlo después, antes, nada. Básicamente es ponerlo mezclado con parte del agua de amasado del hormigón y casi con la misma metodología, casi no, con la misma metodología que uno pondría un plastificante en condiciones de clima, digamos, normales. No hay una necesidad de ponerlo ni antes ni después ni nada, pero lo ponen en el mismo momento. Que es distinto que en el caso de los acelerantes de Fraude. En general, el acelerante de Fraude sí es más conveniente ponerlo, si se puede, a pie de obra el momento de la descarga, o es un momento más óptimo. En el caso de los retardadores, no, se colocan igual que un plastificante convencional, no tiene ninguna diferencia. ¿Por qué? Porque cuando entre en contacto con el cemento, solito va a empezar a hacer esa película que lo envuelve y ya está. Después cuánto dura esa película es justamente el retardo que uno quiere conseguir y es la dosis que le va a poner. Bueno, una última consulta. Hola, sí, Roberto, te habla. Hola, Roberto. Sí. En caso de tener que usar un cemento de alta resistencia inicial, Sí, ¿aconsejas un retardador o un inhibidor primero usar? y ahí va a empezar alta resistencia inicial, ¿por qué? Para algún uso particular, porque no sería para uso habitual. Sí, no, en particular, sí, sí. En caso de una estructura especial, digamos. Por eso, ahí lo que primero te vas a depender es que si lo vas a elaborar el hormigón, qué tiempo de transporte y descarga tenés para ese hormigón. En general, un ARI tiene un tiempo de fraguado en las mismas condiciones de temperatura frente a un CP40, digamos, es que va a fraguar un par de horas antes que un hormigón normal, es un cemento CP40. Con lo cual, si uno tiene en cuenta eso y tenés que en vez de a 20 grados, que es la información que te va a dar el cementero para el tiempo de fraguado de los distintos tipos de cemento, y bueno, ahí vos tenés que contar que a 30 grados tu tiempo de fraguado se va a achicar a la mitad. Entonces, el del ARI se va a achicar más rápido todavía. ¿Por qué? Porque si en vez de tener 6 horas, va a tener 4 horas de tiempo de fraguado inicial. Con lo cual, una de las cosas es que probablemente tengas que ponerle el doble de dosis de aditivo retardador para compensar esa pérdida de tiempo de fraguado. Eh, la otra cosa que probablemente vayas a tener que controlar es que el ARI normalmente como es más fino, reacciona más rápido, te levanta temperatura más rápido. Entonces otra forma sería decir, bueno, por ahí para un CP40, un hormigón con CP40 no necesito enfriar el agua y por ahí para el CP50 vas a necesitar darle una ayuda bajándole la temperatura al hormigón con el enfriado del agua o agregado a hielo.
Dale, dale, perfecto. O sea, ahí vas a tener que, a ver, si necesitas usar un ARI por alguna situación particular y no tenés manera de, de esquivarle el bulto, sí, es o aumentando la dosis de, probablemente las dos cosas, aumentando un poco la dosis de retardador y por el otro lado enfriando un poco más la masa del hormigón como para que eso haga que el mismo ARI reaccione más despacio. Bueno, siendo la... no te- Bueno, siendo las 6 menos 20, y no, para no así quitarles más tiempo, les agradezco a todos haber participado. Les vuelvo a repetir que en nuestra página de YouTube van a encontrar esta charla y las charlas anteriores que hemos dado. Y bueno, esta vez recordarles que estas charlas en general todos los meses las hacemos tercer miércoles de cada mes. Diferencia con las anteriores es que esta es la última del año, así que me van a ver a mí la cara recién el año que viene. Pero bueno, trataremos de mantenernos al tanto con el nuevo calendario de charlas para el próximo año. Les agradezco a todos y bueno, por la época del año les deseo a todos felices fiestas. Que tengan un buen año. Hasta luego. Gracias, Pablo.